Bienvenidos. Muchas gracias por acudir a esta invitación que pues hemos elevado a diferentes profesionales, conociendo la necesidad de que el tema es de mucha relevancia para el sector. Vamos a hablar de SEO. Estamos hoy pues acompañados principalmente del Country Manager Andrés, el Country Manager de Global Mind. Andrés, además de ser el gerente de esa gran compañía regional, es uno de los cofundadores de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y hoy día pues es un afiliado. Nosotros como gremio tenemos en este momento más de 360 compañías que han incursionado en el comercio electrónico en el país y en servicios de Internet, prestadores de todo este tipo de servicios que quien ejerce el comercio electrónico necesita. Nosotros afiliamos compañías como las que operan el pago electrónico, las que proveen la factura electrónica, las que asesoran en marketing digital, en SEO, en SEM, abogados especialistas en comercio electrónico. De esas más de 360 compañías, el 70% son MIPYMES, porque también somos conscientes que la proporción en el país de MIPYMES frente a grandes compañías pues es muy grande, y este ejercicio de jalonamiento en el cual invitamos a los startups, a los emprendedores que nos acompañen en la construcción de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, es indudablemente un factor que va a colaborar con la consolidación del comercio electrónico en el país. Es importante que ustedes lean lo que está proyectado en la pantalla. Nosotros no nos hacemos responsables del contenido que los speakers o conferencistas vayan a compartir con la audiencia. Lo hacemos para generar espacios de intercambio de conocimiento y en este caso pues de transferencia de conocimiento. Buenos días a todos, muchas gracias por venir. Bueno, como bien lo decía Andrés, vemos que la búsqueda orgánica y el tráfico orgánico genera la mayor cantidad de ventas, representando alrededor de un 25% de las ventas y los pedidos en e-commerce. Estos datos son principalmente de Estados Unidos, pero pues digamos que Estados Unidos es el referente para el resto del mundo en cuanto a e-commerce. Estos datos que vemos aquí son de Q1 del 2015 versus Q1 del 2016. Podemos esperar un comportamiento similar, ya aquí viendo como una pequeña tendencia para el Q1 del 2017. Entonces esperamos que todo siga. Bueno, listo. Entonces, ¿qué es SEO? Search Engine Optimization, optimizar para el motor de búsqueda. La definición general, la que encontramos en la mayor parte de sitios de Internet o en Wikipedia, nos dice que es optimizar el sitio web para mejorar rankings para palabras claves específicas que generen mayor cantidad de visitas de calidad y engagement de los usuarios, ¿cierto? Cuando hablamos de optimizar, también hablamos de crear contenido relevante, y cuando hablamos de engagement, pues son interacciones de los usuarios con el contenido. Esta definición se nos queda un poco corta, en mi opinión, por lo cual yo he hecho. Hay un teclado que está. Sí, no es que estoy tratando de Okay. Bueno, para esto yo tengo una definición un poco más amplia que abarca todos los aspectos y que es básicamente optimizar todo lo que los motores de búsqueda nos dicen o creemos que los motores de búsqueda tienen en cuenta. Estás pasando ya que he visto. Atrás, eso. Entonces, optimizar la mayor cantidad de factores que usa Google y los diferentes motores de búsqueda de sus algoritmos para mejorar el ranking del sitio en las páginas de resultados de búsqueda, ¿cierto? Entonces ya ahí abarcamos todos los elementos que sabemos que nos pueden ayudar a mejorar el posicionamiento en los motores de búsqueda. Muchas personas creen también que SEO es solamente rankear para X palabras clave o para Y palabra clave. Yo quiero aparecer siempre de primero cuando buscan celulares, por ejemplo, o quiero aparecer de primero cuando buscan zapatos.
Realmente el objetivo del SEO es incrementar el tráfico orgánico y todo lo que venga por el canal orgánico. Tráfico, conversiones y objetivos del canal orgánico. Habiendo dicho esto, tenemos la página de resultados de Google clásica en escritorio, con una búsqueda que cualquiera de nosotros podría hacer. Una búsqueda cualquiera, quiero comprar un smartphone en Colombia, ya que estamos hablando de comercio electrónico, y esto es lo primero que aparece en la página de resultados de Google. Tengo dos resultados de search, de pauta, ¿cierto? 2 anuncios y 3 elementos de búsqueda orgánica, resultados de búsqueda orgánica. Perdón, 4. ¿Por qué tengo solamente 4 en este slide? Por lo general vamos más abajo de los 4 primeros resultados. Difícilmente, ¿cierto? Y aquí empezamos a ver cuáles pueden ser y cuáles pueden ser las tendencias para este año y para los próximos años. Como sabemos muchos de nosotros, el año pasado, a principios de año, se eliminó la columna derecha para los anuncios pagos, ¿cierto? En el resultado de búsqueda. ¿Por qué? Los CTRs eran muy bajos, no estaban dando resultados, Google decidió eliminarlos. ¿Qué pasa ahora? Ahora pasa que los CTRs, tenemos aquí en este eje las posiciones en el motor de búsqueda, posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10, que son la cantidad de resultados que estamos teniendo en este momento en el motor de búsqueda, y el CTR promedio para cada uno de esos. Como vemos, en la medida que avanzamos en las posiciones del resultado de búsqueda, los CTRs van bajando, siendo los CTRs menos significativos de la posición 5 hacia abajo, por debajo del 5%. ¿Qué es lo que se está hablando en el medio de SEO? Dependiendo de dónde consultemos, que es posible que Google empiece a eliminar estos 5 últimos resultados y reemplazarlos por placement para búsqueda paga. Puede que suceda, puede que no. Con Google no sabemos ese tipo de cosas hasta que pasa. Pero entonces, ¿qué nos dice esto? Que nosotros queremos estar, cuando nos posicionamos orgánicamente, en las posiciones 1, 2, 3, 4, máximo 5, ¿cierto? Esos datos son datos para el año pasado, mayo, junio y septiembre. Entonces, ¿qué tenemos de esto? ¿Por qué es SEO importante y qué debemos hacer con SEO? Pues incluirlo siempre en nuestra estrategia digital. Establecer un plan ongoing. Sabemos todos que SEO es algo que se gana con el tiempo. No es que de repente quiero aparecer en Google de primero y ya estoy de Google de primero, o le pago a una empresa N cantidad de dinero y me garantizan que en un mes estoy de primero. Muy difícil. ¿Listo? No imposible, pero es muy difícil. El SEO es un trabajo constante y Google premia diferentes factores. Ahorita vamos a empezar a ver factores que nos ayudan a posicionar nuestro sitio. Pero dentro de esto tenemos que, al momento de yo hacer una campaña de SEO o de hacer acciones de SEO, yo tengo que empezar a medir ciertas cosas que me van a decir el retorno de la inversión, o me van a ayudar a medir, digamos, que ese dinero que estoy invirtiendo en SEO o el tiempo que estoy invirtiendo en SEO realmente está retornando algo a mi empresa, a mi sitio de e-commerce o de contenido o lo que sea que tenga en mi sitio. Entonces, ¿qué debemos medir cuando incluimos SEO en la estrategia digital? Las visitas orgánicas, ¿cierto? Es importante medir que la cantidad de visitas que vienen de tráfico orgánico aumenten. Visitas orgánicas y directas. Es importante saber que más o menos entre un 70 y un 80% del tráfico directo realmente es orgánico, ¿sí? Si ustedes ven la tendencia en una herramienta de Analytics, como Google Analytics, por ejemplo, cuando el SEO cae, el tráfico directo cae. Cuando el tráfico orgánico sube, o el SEO sube, el tráfico directo también sube. ¿Qué más métricas debemos tener en cuenta cuando implementamos una estrategia de SEO en nuestra estrategia digital? Las visitas referidas. Las visitas referidas hacen parte del esfuerzo que se hace por fuera del sitio, ¿cierto? Entonces, gente que le pareció muy interesante mi contenido, un review de alguna persona en otro sitio, y eso ponen un link a mi sitio y me genera una visita desde otra página. También es una métrica que debemos tener en cuenta si hacemos esfuerzos de SEO fuera del sitio. El bounce rate, muy importante. ¿Saben cómo se llama la última actualización de Google del algoritmo? El RankBrain.
El RankBrain es una actualización muy sutil que se basa en inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que hace? Dice, bueno, si el usuario llega a mi sitio, básicamente, no, a grandes rasgos, el usuario llega a mi sitio, hace una consulta, llega al sitio y si encuentra lo que busca va a interactuar con el sitio, ¿cierto? Va a hacer un clic, va a descargar algo, va a hacer un scroll, va a hacer alguna acción en el sitio. Y entre más acciones haga, pues significa que ese contenido, esa búsqueda y ese resultado que se le ofreció fue más relevante. Por eso es importante el bounce rate, es decir, que el usuario llegue e interactúe, que no se vaya inmediatamente. Tiempo en el sitio. Quiero que el usuario también permanezca más tiempo en el sitio, que navegue el sitio, que vaya a las páginas más profundas de mi sitio. Eso ayuda mucho en el SEO y es una métrica que debemos tener en cuenta. Vista de productos. ¿Qué productos ve el cliente o el usuario cuando llega a mi sitio de una búsqueda orgánica? ¿Qué búsquedas hace dentro del sitio? ¿Sí? Tenemos un sitio de e-commerce, por regla general debería tener una casilla de búsqueda interna, ¿cierto? Para que busque productos, para que busque servicios, si tengo diferentes, dentro del sitio. Las búsquedas dentro del sitio, más adelante vamos a ver que también es un activo, finalmente, muy importante en términos de SEO. Porque me dice y tengo toda la información de qué es lo que el cliente está buscando en mi sitio, qué encuentra, qué no encuentra, ¿sí? Y puedo ahí obtener nuevas oportunidades para generar contenido y ofrecerle nuevos productos. ¿Cuánta gente llega hasta el checkout? Aquí ya estamos hablando de performance, gente que llega hasta el checkout desde el tráfico orgánico, ¿sí? Desde X o Y búsqueda. Perdón. ¿Cuántas ventas genero? Finalmente esto es lo que nos interesa a todos, ¿cierto? La macro conversión final que queremos todos, que es vender. ¿Cuántas de esas ventas llegan desde tráfico orgánico? No solamente las ventas finales, sino asistencias de ventas, ¿cierto? La gente entró por Facebook, luego terminó en Google, ¿sí? O empezó por orgánico y terminó con un anuncio de Facebook, es una venta asistida. Descargas, si el objetivo es que descargue un formulario, que descargue un brochure, características de un producto, etcétera, o formularios en el caso de que mi objetivo sea recolectar leads. Estas y seguramente más métricas podemos ver, estas son las principales métricas que se deben medir en una estrategia de SEO, siempre haciendo el filtro por el tráfico orgánico, ¿cierto? Y, bueno, referido. Ahora, de todo esto, para lograr todo esto y poder incrementar y mejorar estas métricas, debemos hacer dos cosas. El SEO finalmente se divide en dos partes gigantescas. Una es el SEO on-site, ¿cierto? Y todo lo que yo hago dentro del sitio, que es básicamente ordenar la casa, ¿cierto? Yo traigo una visita, un visitante, yo no traigo un visitante a mi casa si mi casa está sucia, desordenada y fea, ¿cierto? Trato de que todo esté lindo, en orden, que todo esté a gusto para que la gente llegue, se quiera quedar, quiera, en el caso de un sitio web, regresar, ¿cierto? En total son 200 factores, 200 o más o menos factores que afectan el posicionamiento. En on-site contamos alrededor de 130 factores que están dentro de mi sitio, dentro de mi casa y que tienen una incidencia en el posicionamiento del sitio web en los motores de búsqueda. Dependen de acciones que nosotros realicemos, de optimizaciones que hagamos en el sitio, incluso desde la concepción del sitio. Eso es muy importante saber, a la hora de escoger el dominio, a la hora de montar el sitio, la plataforma, la estructura, la navegación, todo esto hace parte del SEO. Si no es como tengo un sitio terrible con un dominio que no tiene nada que ver con lo que yo estoy vendiendo y quiero que eso ranquee para palabras que no tienen nada que ver con el producto que estoy ofreciendo. Entonces debe ser muy coherente en ambas partes. Dentro del SEO on-site, algunos factores que afectan el posicionamiento. Tenemos los que están resaltados un poco más oscuros, son como lo que todos conocemos. Entonces, que la palabra clave que yo quiero posicionar está en el dominio, ¿cierto? Si vendo celulares, para nuestro ejemplo, yo quisiera que el celular esté en el dominio. Entonces, celularesbaratoscolombia.com, por ejemplo, ¿cierto? Entre más cerca esté esa palabra del inicio del dominio, mejor. ¿Qué otras cosas? Lo más común, palabras clave en la descripción del sitio, la metainformación, metadescription, que la palabra clave está en la metadescription. Entonces, una metadescripción debe tener un largo de 156 caracteres más o menos. Y la palabra clave debería estar en la descripción, que en el título, en los encabezados,
que haya una densidad de palabras clave, es decir, la palabra clave que quiero posicionar se encuentre varias veces en diferentes contextos dentro del texto, ¿cierto? El mapa del sitio, que el mapa del sitio sea público, que ese mapa del sitio sea enviado a Google, tener en cuenta los errores, etc. La arquitectura del sitio, eso es como lo más común, pero tenemos otros factores, como por ejemplo la edad del dominio. Google, y pues hablo de Google, los motores de búsqueda en general, toman la edad del dominio como un factor de confiabilidad. No es lo mismo un dominio que se acaba de registrar que un dominio que lleva 10 años registrado con contenido publicado durante 10 años, ¿cierto? Eso es un tema de confiabilidad. Migas de pan, hace referencia a la navegación, que es ese elemento que por lo general está en la parte superior izquierda, que me dicen qué parte del sitio estoy, ¿cierto? Si estoy en la categoría zapatos, zapatos de mujer y color rojo, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos la duración del dominio. ¿A qué se referencia con la duración del dominio? ¿Cuánto tiempo, por cuánto tiempo compro el dominio? Entonces, cuando yo compro un dominio, por ejemplo, celularesbaratos.colombia.com, si lo compro por un año, ¿qué puede pensar los motores de búsqueda? No, esta persona acaba de montarlo, lo compra por un año, tal vez no tiene proyecciones de que eso dure. Entonces, dice, bueno, no. ¿Qué es lo mejor? Comprarlo 2, 3, 4 años o varios años si queremos tener un proyecto a largo plazo, que es la idea pues, para un sitio de e-commerce, ¿cierto? El código para país, que tenga el .co, eso nos ayuda con el posicionamiento a nivel regional, aunque puede limitarlo a nivel global, ¿sí? Ya hablamos de las palabras clave en el título, los encabezados, la velocidad de carga, supremamente importante, que el sitio cargue rápidamente, ¿cierto? Entre más tenga yo que esperar a que cargue un sitio, mayor probabilidad tengo que el usuario se vaya y no me espere. Y pues no es, Google hay un test de velocidad de Google, si lo han visto, lo pueden buscar, test de velocidad de Google, ponen la URL y les dice en qué aspectos pueden mejorar el sitio para que cargue más rápido. Eso indudablemente ayuda al posicionamiento en los motores de búsqueda. Que no haya contenido duplicado. Saben que el contenido original es lo que ayuda a posicionar realmente. El contenido duplicado castiga y me quita las primeras posiciones definitivamente. Optimizar las imágenes, clave también en SEO. ¿Por qué optimizamos las imágenes? Todavía no hemos llegado al nivel en el que todos los motores de búsqueda entienden qué hay en una imagen y todo lo que esta contiene. Entonces debo yo darle una descripción de texto y optimizar esa imagen para que el motor de búsqueda sepa qué contiene esa imagen y pues me la posicione también en las búsquedas relacionadas. Bueno, calidad de los enlaces salientes. Ahora, esto es algo que muchas personas no quieren hacer y es poner enlaces a otros sitios dentro de su sitio, ¿cierto? Por lo general uno no quiere regalarle una visita a nadie, porque nadie se aprovecha del tráfico que uno ha ganado con tanto esfuerzo. Pero cuando yo enlazo a sitios web relacionados con mi industria, con lo que yo estoy vendiendo, con lo que yo estoy haciendo, eso es una señal de autoridad. Por ejemplo, estoy vendiendo un celular Samsung, digamos. ¿Qué puedo hacer? Puedo enlazar de pronto un video de YouTube de un review para un celular o a otra página que es un review completo del celular, una página con una buena reputación como CNET, ¿cierto? CNET.com, hace reviews, etc. Bueno, y hay muchos más factores, más de 150 factores adicionales que están dentro del sitio, que de una u otra forma tienen que ver con código, tienen que ver con contenido, tienen que ver, como veíamos, con dominio, con enlaces, que nos ayuda a posicionar el sitio. Y la otra parte del SEO es el SEO off-site, que se hace fuera del sitio, ¿cierto? Muy importante también. Y eso hace referencia a cómo otros están hablando de mí y cómo me refieren hacia mi página, cómo mandan el tráfico hacia mi página. Cuando hablamos por lo general hacemos referencia a enlaces, entonces, que otros sitios enlacen a mi contenido, enlacen a mis productos, enlacen a mi sitio. Ventajas de esto: si tengo un excelente servicio al cliente, si tengo un excelente producto, la gente va a hablar bien de mí, ¿cierto? Fácil. Si tengo un mal servicio, si tengo un mal producto, la gente va a hablar mal de mí. Las ventajas de eso es que no tengo mucho control sobre lo que hago off-site.
bueno, yo puedo hacer muchas cosas off-site, pero no controlo lo que las demás personas hacen off-site. Lo que yo hago muchas veces tiene tinte de nota publicitaria, de esto lo están haciendo el mismo, persona está publicitando al mismo, entonces no tiene mucha credibilidad. Google últimamente no tiene en cuenta esos blogs que se crean como con un artículo para generar links únicamente, lo desestima. Entonces el contenido original que crean otras personas y que tiene engagement sirve mucho para el SEO site y para posicionarlo. Dentro del SEO site tenemos otra cantidad de factores y aquí he puesto de primero YouTube. Y aquí empezamos a hablar de otra tendencia para este año y es el consumo de contenido. Cuando alguien quiere comprar hablemos de nuestro ejemplo de hoy, es el celular, ropa, algo de tecnología, viajes, alguna cosa, por lo general lo primero que uno busca es la opinión de otras personas, ¿sí? Un review del objeto, del servicio, o un ejemplo, cómo se usa, unboxing, etc. ¿Y a dónde va uno? A YouTube, una plataforma de video. Entonces, de YouTube podemos empezar a generar muchas visitas hacia nuestro sitio. Que hay que tener en cuenta que los enlaces que se generen por fuera del sitio sean de sitios que tengan reputación, es decir, que tenga una buena calidad de tráfico, que sean reputados, que no sea un sitio cualquiera de spam o con contenidos dudosos, que esos dominios tengan autoridad, que esos enlaces estén desde diferentes IPs también. No es que yo de repente quiero crear 10 blogs, compro un hosting, y en un hosting monto 10 blogs, y en todos los blogs creo contenido y pongo enlaces a mi sitio. Ahí hasta ese punto llega Google a revisar las IPs desde de donde están esos sitios y de donde salen esos enlaces. Entonces eso no nos sirve. Lo ideal es que los enlaces que generemos se generen desde diferentes sitios, preferiblemente de gente que lo hace porque le pareció bueno el contenido, porque le pareció bueno el producto, el servicio, lo que sea, y que lleguen a nuestro sitio. Enlaces desde dominios.edu y .org. Si nuestros servicios, productos están relacionados con la educación o con organizaciones que tengan dominios.org y podemos lograr un enlace en alguno de esos sitios, fantástico. El social shares, que nuestro contenido sea compartido en otros sitios de redes sociales, por ejemplo, es muy importante también para el posicionamiento off-site y cada vez va a tener más peso, porque cada vez pasamos más tiempo en las redes sociales. En redes sociales hablamos de Facebook, Twitter, Pinterest, bueno, Instagram, lo que pasa es que el contenido no es del todo público, pero los contenidos que son públicos en estas redes sociales, es decir, que no hay un login para entrar y que puedo verlos, van a tener un peso importante. Que páginas en redes sociales que tengan una gran cantidad de seguidores compartan nuestros contenidos y se generen visitas desde ahí, también va a ser un factor de posicionamiento en este año 2017. Diversidad de enlaces dentro del contenido de otros. Cuando una persona escribe un artículo sobre un contenido sobre nuestros productos, sobre nuestros servicios, sobre nuestros contenidos y nos menciona dentro del contenido con un enlace, eso es muy valioso. El sentimiento alrededor de ese enlace es otra cosa que analiza Google. Entonces, si alguien dice, no, este celular me pareció muy malo, hay un sentimiento negativo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? No nos puede servir mucho. Nos podemos posicionar para contenido o palabras clave que no nos favorecen, ¿cierto? Por ejemplo, celulares malos y aparece en nuestra página. En cambio, si el sentimiento alrededor de ese enlace es bueno, pues nos va a servir para el posicionamiento y para una buena reputación. Descripción de enlaces, bueno, hablamos de eso, y hay otros 50 o más factores adicionales que nos ayudan en el posicionamiento off-site. Entonces, estratégicamente tendríamos que centrarnos nuestros esfuerzos de SEO tanto off-site como on-site, ¿cierto? Ahora, lo que todos queremos saber, la fórmula mágica de cómo atraer tráfico calificado al sitio de gente que tenga más probabilidades de compra o conversión, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta a esto? Pues que no hay una fórmula mágica para esto.
hay que hacerlo, cada persona tiene que hacerlo, no hay una herramienta que me haga, que yo diga, oiga, ¿qué palabras clave posiciono para que ya mañana me lleguen usuarios calificados? No existe. ¿Qué tenemos que hacer? Tener en cuenta dos cosas. El long tail, la cola larga de palabras clave, ¿cierto? Por lo general queremos posicionarlos como hablábamos en un principio. Quiero que cuando la gente busque celulares, yo esté de primero, ¿cierto? Y quiero que ahí me caiga todo el mundo. Muy difícil. La competencia es demasiado fuerte. De pronto funcionaba muy bien en el año 2002, 2003. Hoy en día es prácticamente imposible posicionarse con una palabra clave sencilla. Ahora tenemos que apuntarle a frases clave, ¿cierto? Y son esas palabras clave, esas frases clave largas que no me traen todo el tráfico, pero que si sumo todas esas frases me traen un tráfico importante. Entonces ahí eso es lo que hablamos del long tail. Que son palabras clave que son nicho y que caen más lejos en la curva de demanda, que no están todas en la parte superior. Por ejemplo, una búsqueda de comprar smartphone, como la que yo hice, difícilmente voy a rankear yo ahí, ¿cierto? Pero si yo posiciono una palabra clave ya más específica, como por ejemplo, comprar un smartphone HTC One M10, puede que ya hayan solamente 10 competidores para esa palabra clave, o 2, o 5, y yo puedo estar en los 5 primeros, como yo quiero, ¿cierto? Para entender un poco más esto, tenemos esta pequeña gráfica. Entonces, lo que hablábamos ahorita, la palabra clave de una palabra clave por frase. Entonces, todo el mundo quiere estar acá. En la medida que yo voy bajando, por ejemplo, zapatos, aquí está por zapatillas, frases zapatillas de hombre, ya seguramente hay menos empresas que ofrecen zapatillas de hombre, y si yo bajo acá zapatillas para hombre, marca y color, ya puedo ir mucho más específico a un nicho mucho más pequeño de personas y tener más probabilidades de rankear en los 5 primeros posiciones para esa palabra. Y bottom funnel, queremos llegar a la gente que tiene intención de compra, ¿cierto? Entonces, para llegar a la gente que tiene intención de compra, ¿qué cosa agrego, qué cosa empiezo a ponerle a las palabras clave? Pues palabras como, por ejemplo, gente que dice comprar zapatos tal, rojos, gente que está interesada en comprar. ¿Qué otra palabra para comprar? Venta de zapatos rojos o de celular con marca tal. ¿Dónde puedo comprar? Si se dan cuenta, las búsquedas son cada vez más específicas y la gente que tiene intención de comprar le pregunta al motor de búsqueda tal cual lo piensa. ¿Dónde puedo comprar unos zapatos rojos en Chapinero? Por ejemplo, estoy seguro que hay muchas personas que hacen una búsqueda por ese estilo. Entonces yo puedo llegar a esas palabras clave. Ahora, el SEO no solamente me sirve para que la gente llegue a mi sitio web, también me sirve para que la gente llegue a mi negocio, ¿cierto? Cada vez hacemos más búsquedas desde el celular. ¿Cuándo fue la última vez que utilizaron un directorio telefónico de páginas amarillas? De páginas blancas. Para ponerlo y alcanzar algo, ¿cierto? Ponerlo en el piso y alcanzar algo. Bueno, ahora le preguntamos todo al celular. Entonces, ¿qué hago para yo atraer tráfico calificado y gente con intención de compra al sitio? Lo primero que debo hacer es una investigación de palabras clave. Investigar qué palabras clave me pueden servir para atraer gente a mi sitio. Y pues debe ser la palabra clave, la palabra clave, y cuando hablo de palabra me hago referencia a palabra o palabras clave, ¿cierto? Frase, que traiga gente a mi sitio y que tenga probabilidades de comprarme. Entonces, ¿quién conoce su negocio? Su nicho, sus clientes. Cada uno de ustedes, ¿cierto? Cada uno de ustedes conoce su producto y sus clientes. Sabe más o menos qué es lo que están buscando. Entonces, ¿qué hacen? Una lluvia de ideas primero. En mi caso, ¿qué quiero? Comprar un smartphone en Colombia. Empiezo con 1, 2, 3, 4, 5, 10 palabras clave, ¿cierto? A las que ustedes necesiten. Hacen una lluvia de ideas y empezamos por ahí. Luego, ¿qué hago? Expando esa lista de palabras clave, ¿cierto? Entonces, en mi caso, comprar smartphone en Colombia, ¿dónde comprar smartphone en Colombia? ¿Qué smartphone comprar en Colombia?
¿De dónde puedo expandir yo esta lista de palabras clave? ¿Alguna idea? El planificador de palabras clave. Pero es que parece que es una cuenta de AdWords, hay que luego buscar, qué pereza. Más fácil que eso. El mismo buscador de Google, ¿cierto? Empiezo a escribir, comprar, y me salen todas las sugerencias. Siguiente palabra, smartphone, y me salen todas las sugerencias. Me sigue completando una palabra cada vez, ¿cierto? Cada vez más. Entonces voy completando palabras y me sigue arrojando diferentes consultas. Que esas consultas está basado en consultas que la gente ya ha hecho, ya ha realizado, y por lo general tienen sentido. Ahora, puede que algunas no tengan sentido, esas no las voy a escoger, ¿cierto? Y expando mi lista de palabras clave. A esa lista de palabras clave que ya he expandido, ¿qué hago? Empiezo a ponerle otras palabras clave, como por ejemplo, estamos hablando de e-commerce, marca, variación, azul, rojo, color, una característica, por ejemplo, estamos hablando de celulares, memoria, procesador, tamaño de pantalla, display, característica barato, alta gama, gama media, ¿cierto? Y termino yo con una lista de palabras interesante. Aquí hacemos un paréntesis y vemos que esos elementos que le estaba poniendo yo a mi lista de palabras clave para expandirlas, como variación, marca y demás, también hay unos modificadores que puedo agregar que indican que voy a la parte final del embudo, es decir, a la venta, a la conversión, ¿cierto? Entonces ahí tenemos términos, palabras relacionadas con la acción, como hablamos en un momento, cotización, compra, venta, no sé, unboxing, etcétera. Palabras relacionadas con la acción que quiero que el cliente realice en mi sitio, descarga puede ser también, ¿cierto? ¿Qué otros términos de la competencia y términos de marca? Veíamos, por ejemplo, puedo empezar a poner en mi smartphone, ponerle términos de marca, HTC, Samsung, Huawei, en fin, el término de marca que yo quiera, y voy ampliando mi palabra clave. Cuando la gente empieza a buscar una marca específica es porque ya sabe lo que quiere, ¿cierto? Está buscando ya algo que sabe qué es lo que quiere. No está buscando un smartphone cualquiera, está buscando un smartphone de tal marca. Comparaciones, por ejemplo. La gente busca mucho comparar justo antes de tomar la decisión de comprar. Entonces, no sé si estoy entre un S7 o entre un G3. Entonces, busco una comparación y ahí podemos llegar nosotros con contenido y al final un botoncito de comprar, ¿cierto? Costo, términos de precio, ubicaciones específicas. Si mi tienda está ubicada en un sector específico, pues yo quiero que la gente que esté buscando en ese sector o incluya esa palabra en el sector, pues llegue a mi tienda, ¿cierto? Desde mi sitio, puedes llegar al sitio y puede que no compres mi sitio, pero puede que en el sitio vea mi dirección y vaya. Si esté cerca del paso, mucha gente todavía prefiere comprar en el sitio, ¿cierto? ¿Y cómo llegamos a ellos? Por medio de eso de una búsqueda. Entonces ese es el paso 1. Tengo toda mi lista de palabras clave. Paso 2. Entonces verifico qué oportunidades tienen esas palabras clave. Aquí sí ya utilizo herramientas como el Keyword Planner de Google AdWords. Pero, ahí hay un pero. ¿Alguno de ustedes lo sabe? Para ver el volumen de búsquedas. Desde junio del año pasado, a menos que tengamos una inversión interesante de varios miles de dólares al mes en AdWords, no vamos a tener el volumen de búsquedas para las palabras clave. Los que tienen, aquí todos son así big players, ¿cierto? Grandes inversiones. Si no tenemos grandes inversiones, tenemos que recurrir a otros métodos. Ya no vamos a hacer por volumen de búsqueda, sino por CTRs. ¿CTRs de qué? De las propias búsquedas que me están generando hasta mi sitio. Entonces, sabemos que Google tiene varias herramientas, ¿cierto? Todos conocemos AdWords. Sí, hemos escuchado AdWords. Hay una herramienta, está más enfocada en el tema de SEO, que se llama el Google Search Console, ¿cierto? O la consola de búsqueda de Google. Anteriormente era conocido como Webmaster Tools. Sí, es gratis también. Y lo que hace esta herramienta es guardar las consultas que hace la gente orgánicas y que lleva tráfico a mi sitio. Entonces, la gente llegó al sitio utilizando tal palabra clave,
XYZ palabra clave. Esa palabra clave, su sitio se mostró tantas veces, pero tuvo tantos clics. Y de ahí sacamos el CTR. ¿Qué hacemos? Podemos utilizar estas dos herramientas. Si tenemos el volumen de búsqueda, perfecto, vemos la oportunidad que hay. Si no tenemos volumen de búsqueda para esas palabras, podemos utilizar el Google Search Console y ver los CTRs. Agrupar palabras clave que tengan bajos CTRs, obviamente palabras clave que tengan sentido como un grupo de palabras clave, generar contenido para ese grupo de palabras clave para poder sumar esos CTRs y mejorar el posicionamiento para una página específica. ¿Me hago entender? Listo. Entonces, ahí yo verifico las oportunidades, compruebo volumen utilizando el Keyword Planner o los CTRs utilizando el Google Search Console. Refino esas palabras clave, las que tienen mayor oportunidad y menos competencia. Igual esto incluye coger esas palabras clave, hacer la búsqueda, revisar quién es mi competencia, qué tan fuerte están, qué otras palabras clave tienen en su grupo de palabras clave y definir una estrategia basada en eso. Y agrupar esos keywords en grupos de contenido. ¿Sí? ¿Por qué agrupar las palabras clave en grupo de contenido? Y aquí vamos a hablar ahora de otra tendencia que hay para este año. Que tiene que ver con mejor y mayor contenido. Y finalmente, ¿qué hacemos? Pues ahí sí tenemos que ponerle cabeza y razonar. Las palabras clave que estoy seleccionando, uno, ¿tienen sentido? ¿Son relevantes realmente? ¿Sí? Porque puede que haya una gran oportunidad. Uy, esta palabra clave tiene smartphones malos 2017. Qué oportunidad gigante. Nadie está compitiendo para esa palabra clave y tiene 1 millón de búsquedas. ¿Realmente quiero estar en una búsqueda de esas? Puede que no. Entonces debemos razonar y definir y depurar esa lista de palabras clave. Y el razonamiento más importante a nivel de SEO, después de una búsqueda de palabras clave, es si el usuario llega a la página desde una búsqueda orgánica, ¿va a encontrar lo que realmente está buscando, lo que buscó? Si yo quiero posicionarme por una palabra clave, por ejemplo, hago el esfuerzo para Smartphones Colombia, venta de smartphone negro chapinero, y la gente llega y encuentra que estoy vendiendo bizcochos de Achira, se va, ¿cierto? Entonces debe ser muy coherente y el usuario debe encontrar lo que está buscando. Si no, vamos a ser penalizados. Estamos justo a tiempo. Ahora, tendencias para este 2017. En SEO, lo que veníamos hablando, el video y la multimedia, la gente cada vez quiere leer menos. Para bien o para mal, la gente cada vez quiere leer menos. Entonces, ¿qué tenemos que apoyar? Nuestra estrategia con videos y multimedia. ¿Listo? El consumo de videos cada año crece y cuando hablamos de e-commerce, hablamos de diferentes tipos de videos. Personalmente, cuando yo voy a comprar algo, lo que más busco son estos tipos de video. Unboxing, quiero saber qué me va a llegar antes de que me llegue. Ya no es como hace unos años que uno compraba algo y hasta que no le llegaba, lo destapaba, no tenía ni idea de qué venía adentro, ¿cierto? Ahora uno puede ver muchas personas destapando y probando todos los elementos que compran desde internet antes de que le lleguen a uno para tomar la decisión correcta de compra. Entonces, un muy buen apoyo. O reviews. Antes de comprar algo, quiero saber cómo le ha ido a la gente con ese producto. Si es bueno, si es malo, si va a satisfacer mis necesidades en un video. ¿Listo? En sitios de e-commerce, si este contenido puede ser incluido dentro de cada página, de cada producto, perfecto. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahora? Mobile Search Index. ¿Hemos escuchado esto? Móvil primero. Desde hace 2 meses más o menos, resulta que hay 2 bases de datos para la búsqueda de Google. Una, la base de datos que había para escritorio y 2, la base de datos que había de búsqueda para móvil, ¿cierto? Eran como 2 cosas diferentes, porque suponía que en un principio la gente tenía necesidades diferentes en ambas. Ahora todos estamos migrando a móvil. Entonces, la base de datos que consultaba Google antes para el posicionamiento en desktop está migrando cada vez a que todo sea mobile. Entonces, los resultados de búsqueda va a ser lo que mejor funcione en mobile. ¿Qué tenemos que ver ahí entonces? Fundamental, el tiempo de carga del sitio. Que el sitio no sea solamente responsive. Responsive es listo, se ajusta, bonito. Pero eso no significa que sea mobile friendly, amigable con el celular.
¿cierto? Si con el dispositivo es amigable, significa que los botones son grandes, que yo los puedo tocar, que la información es clara, que la información clave está de primero y que no tengo que estar haciendo scroll para llegar a lo que estoy buscando. Y esto va a ser fundamental este año. Entonces, sitios que no estén optimizados para mobile posiblemente van a perder mucho posicionamiento y mucho terreno en la página de resultados. Otra tendencia para este año, y la hemos venido viendo desde hace un par de años, y son los asistentes personales, ¿cierto? Siri, Google Now, Cortana, Alexa. Ya ni siquiera tengo que molestarme en sacar el celular o el dispositivo y teclear. Ahora sencillamente pregunto, como Siri, ¿dónde queda tal cosa? Ok Google, ¿a qué hora es el cine? Etcétera, ¿cierto? O Cortana, recuérdame que tengo una cita mañana a las 2 de la tarde. Ese tipo de cosas hace que la gente, bueno, sea más perezosa, pero adicionalmente nos obliga a crear contenido específicamente creado con esas preguntas que yo hago, ¿sí? Si yo le pregunto a Google, ok Google, ¿cuál es el mejor smartphone que hay en Colombia? ¿Qué creen que me va a responder? Si encuentra un contenido cuyo título sea muy parecido, exactamente igual a eso, seguramente me va a responder con la voz. Si no, pues me va a hacer una búsqueda. Y en esa búsqueda quiero estar en los primeros lugares también. Entonces nuestro contenido debe estar cada vez más cercano al lenguaje que usamos en el día a día para poder llegarle a estos dispositivos. Cuando hablamos de comercio electrónico, creo que eso es fundamental, la seguridad en el sitio, ¿cierto? Que el sitio ya no sea HTTP, sino HTTPS, que maneja unos protocolos de seguridad por el tema de la información. Y durante los últimos 2 años ha habido una actualización que ha favorecido más en el posicionamiento de los sitios que están sobre HTTPS. A partir de este año, lo que se dice es que se le va a dar todo el peso a los sitios de HTTPS, la prioridad, lo que no esté sobre HTTPS, pues va a empezar a perder ranking y posicionamiento. Entonces empezar a mudar. Ahora, esto hay que hacerlo bien, esto hay que hacerlo muy bien, porque si mi sitio está sobre HTTP, y yo de repente, ok, HTTPS todo, run, y no hago nada, no hago las redirecciones correctas, voy a perder todo el esfuerzo que tenía de SEO con el sitio anterior. Y eso no tiene vuelta atrás. Esa plática se perdió. Esto sí se hace mal. Entonces, esto debe hacerse muy bien si se va a hacer una migración de un sitio viejo a un sitio nuevo a HTTPS. Otras cosas que hemos venido hablando a lo largo de la charla es el contenido más largo, más original y especializado tendrá mejores probabilidades de rankear. Y esto es lo que se referencia yo con los grupos de palabras clave. Ahora, para nuestro ejemplo del celular, yo quiero posicionar un celular X, ¿cierto? Entonces, ¿qué contenido crear? No voy a hablar 2 párrafos sobre el celular y las ventajas del celular. Pues debería yo desarrollar todo el contenido acerca de ese celular. Entonces, el celular tal tiene tales características, un párrafo de introducción. Luego hablo sobre la memoria del celular, luego hablo sobre la pantalla, luego hablo sobre el performance, luego pongo un video sobre un review y toda la información que yo más pueda. Entre más especializada va a ser mejor. ¿Por qué? Porque como usuario yo voy a llegar y voy a tener más probabilidades de interactuar con el contenido, hacer scroll, mirar aquí, mirar un video, y eso va a favorecer mi posicionamiento. Y eso tiene que ver con la última actualización del algoritmo, el RankBrain, que les estaba contando. Otra tendencia para este año, AMP. ¿Han escuchado qué es AMP? Las páginas móviles aceleradas, como Accelerated Mobile Pages. Bueno, no lo pongo y no lo destaco mucho porque es una tendencia, va a ser favorecido, pero está orientado a publishers y páginas de contenido, blogs. Lo que hace básicamente es un montón de código que se le pone en la página, unas etiquetas, y lo que hace es que en móvil carga muchísimo más rápido el texto, muchísimo más rápido las imágenes, pero el sitio queda, ¿cómo decirlo?, casi que desnudo. El diseño y todo la experiencia de usuario se va. El objetivo principal es que sea lo más rápido posible. Entonces, foto, contenido, título, y se acabó la AMP. Por eso está más dirigido al tema de contenidos y publishers. Señor. ¿Es cierto que la AMP quita el carrito de búsqueda en los e-commerce? Puede que sí, puede que no, depende cómo esté implementado.
pero por lo general quita toda la funcionalidad JavaScript que tenga un sitio. Tiene muchos problemas también con el tracking, entonces si tengo Analytics de repente funciona, no funciona. Está en desarrollo, ¿sí? Google lo está impulsando con toda la actitud, le está dando mucha relevancia, pero como les digo, no es recomendado para e-commerce todavía. Los microdatos van a ser cada vez más importantes. ¿Han escuchado hablar de los microdatos? ¿Sí? Bueno, ¿qué son los microdatos? Son etiquetas que se le ponen a los datos dentro del sitio para decirle a los motores de búsqueda qué es. Entonces, cuando ustedes hacen una búsqueda de un producto y se han visto que les aparece abajo el producto, el precio, los reviews, ¿cierto? Las estrellitas, todo eso se pone con microdatos. Entonces hay microdatos para turismo, para productos, para libros, para cine, para películas. Esos microdatos van a tener una importancia muy grande. ¿Por qué? Porque me da mucha más información en el resultado de búsqueda para tomar la decisión de darle clic o no. Entonces, importante que vayamos incluyendo microdatos. Y lo que ya hablamos, búsqueda desde dispositivos del hogar, hablamos de los asistentes personales. Hoy día los asistentes personales están en todas partes, ¿cierto? Está el Amazon Echo, o bueno, la nevera Smart, el televisor Smart TV, la lavadora, etcétera. Pues yo hago la búsqueda de lo que tenga más cerca, ¿cierto? El primer elemento que tengo, yo hago la búsqueda y esa va a ser una tendencia también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Optimizar y tener en cuenta todos esos elementos a lo largo de este año. Muchas gracias. ¿Preguntas? Aparte del SSL, el certificado de seguridad, ¿Google tiene algún criterio para analizar todo el sitio web, solo algunas páginas? Porque normalmente a veces en algún sitio solo se le pone el certificado a la parte segura, sí. Esto no. Ellos entran a analizar qué posicionamiento dan, ¿no? Cuando lo tienes así, por lo general, HTTP, toda la parte, digamos, pública, y el proceso de compra con HTTPS, el proceso de compra realmente no se indexa, ¿sí? Porque el usuario, yo no puedo llegar a hacer una búsqueda, quiero comprarme un celular y llegar de una vez al checkout, porque no ha agregado nada. Entonces, pues, la gente llega a esa HTTP, y luego ya en el proceso lo manda a HTTPS, que eso está bien, es como se manejaba. Ahora, si lo puedes montar todo sobre el HTTPS, bien. Ahora, eso te va a ayudar en el tema de intercambio de información, los headers, cuando pases de HTTP a HTTPS, no se pasa toda la información de la fuente. Entonces, cuando tienes todo sobre HTTPS, sí. Con el mismo tema, ¿hay diferencias en el análisis que hace sobre los tipos de certificados? Porque hoy en día está el Let's Encrypt, que es, digamos, la parte gratis de poderlo montar en un sitio o comprarlo en el hosting. ¿Son diferentes y Google los identifica? No, que yo sepa, no. Hasta ese punto no. Es una iniciativa que hay que inclusive el mismo Google está implementando el Let's Encrypt para implementar el certificado gratis en algunos lugares. Pues ahí habría que hacer las pruebas y ver si sí o si no. Realmente en SEO, la mayoría de cosas de SEO son cosas que se dicen o que se hacen en estudios y se demuestra que X, pero que Google salga a decir, oye, esto sí y esto no, son muy poquitas las cosas. Más allá de lo obvio, son muy pocas. Atrás había un... Andrés, quería como conocer tu opinión sobre un tema puntual que estamos llevando a cabo en la agencia, que tiene que ver con un cambio de dominio. Actualmente nosotros tenemos accioncomunicación.biz, es un dominio que lleva más de 5 años y con el cual tenemos un buen posicionamiento en Google. El cambio que nosotros ahorita queremos hacer es pasar a actionlatam.com. En tu opinión, ¿qué tan recomendable puede llegar a ser, sobre todo en el posicionamiento orgánico que ya hemos conseguido? No sé cómo lo puedas ver. Gracias. Es una linda pregunta. Pasa mucho. Redireccionamientos 301 muy bien hechos. Del antiguo dominio al nuevo dominio. Siempre. Pero, digamos, por tu experiencia, ¿que puede afectar el posicionamiento orgánico? Vas a ver una caída los primeros días. Incluso puede ser los primeros meses, va a haber una caída. Pero te recomendaría que entraras a Google Search Console y empezaras a registrar nueva URL por nueva URL cada una, para acelerar con el proceso, el sitemap esté bien hecho,
que tengas que la información, pues si ya la tienes en el sitio anterior, esté igual en el nuevo sitio. Y Google Search Console una por una, enviar URLs una por una. ¿Conseguir dominio por cada producto, eso es también recomendable? No, porque el posicionamiento se te va a regar en un montón de dominios. No es que tengas uno, si quieres tener varios dominios, lo que haces es que tienes varios y los redireccionas. De repente puedes utilizar uno para poner en, no sé, en televisión, puedes poner otro para pautar en radio y otro para pautar poner las tarjetas y ya uno que sí es el fijo. Así puedes, no sé, en Analytics, ver por hostname de dónde te están llegando las visitas. Si quieres tener varios, sería más para eso que tener el posicionamiento regado en un montón. Hola, buenos días. Nos explicaba sobre el tema del mobile, ¿sí? Pues si bien sabemos que hay una base de datos para web y otra para mobile, ¿qué nos recomiendas tú en cuanto a hacer un sitio en site o hacerlo en responsive, teniendo en cuenta que el SEO que se hace para web no se va a tener en cuenta para mobile, ¿cierto? Pero al ser responsive es el mismo sitio. Entonces, ahí, ¿qué se hace? Se hace una optimización dentro del sitio doble, no sé, para mobile, o más bien se opta por un M-Site, o en otros casos una app web, o no sé, ¿qué recomiendas? En mi opinión, lo mejor es hacerlo responsive. Tienes una sola cosa que optimizar y si lo haces bien para mobile, eventualmente te va a ir muy bien en desktop. Sí, pues en términos de trabajo, si tienes una app, pues súper bien. También haces, pues ya la gente igual llega a tu sitio responsive y ahí le sugieres que baje la app. Si no, pues lo mejor es que sea un solo sitio. Porque ahí te enredas con redireccionamiento, que si yo entro al dominio, tienes que hacer un redireccionamiento, puede ser JavaScript o puede ser desde, bueno, de otra forma a otro, y eso es más problema y más trabajo. Puedes hacerlo y igual rankearías diferente. Pero lo ideal es que tengas uno solo responsive, un solo esfuerzo. Buenos días. Buenos días. Bueno, los editores de páginas web online, una herramienta muy viable para los pymes. ¿Qué también funcionan para el SEO? ¿Son recomendables? Digamos, ¿se puede basar todo un proyecto en un editor como, no sé, Squarespace o Wix y esperar un buen resultado SEO? He visto sitios que rankean muy bien en Wix, por ejemplo. ¿Qué pasa? Es como poner todos los huevitos en la canasta de otro. ¿Sí? O sea, tú pones todos tus esfuerzos en Wix de repente, y he visto sitios de estos de autogestión y autocreación de páginas que de un día a otro dejan de ser rentables y chao, perdiste la URL. Bueno, que de entrada no es muy presentable como negocio, llegar, oh no, mi página web es tal.wix.com. Y pues se cierra y perdiste tu página y todos tus esfuerzos. Yo preferiría hacerlo, pues prefiero que sea un hosting propio, que tengas el control sobre la mayor cantidad de cosas que puedas tener control. Rankean bien algunos, igual hoy día ya no son Flash como eran antes, ahora son HTML5 y todo, pero en cuanto al control, preferiría tener el control, sobre todo. A pesar de que tengan un hosting propio, pues uno compra el hosting, hace su edición, en Squarespace, que supuestamente le garantiza un SEO, ya optimizado automáticamente y trabajar así. Sí, te funciona, está bien. O sea, sí, y como te digo, he visto unos que funcionan muy bien y rankean muy bien, pero a mí pues lo que me preocupa finalmente es como ese control. Porque como viste hay muchas cosas muy técnicas de SEO y te dicen, listo, te lo entregamos optimizado 100% para SEO. Y ahí, ¿qué dicen? Bueno, la velocidad, descripción, títulos, ¿cierto? H1, etcétera, eso ya lo pones tú. Pero hay otras cosas de repente más minuciosas, como por ejemplo los microdatos, que tal vez no puedas poner. Entonces, porque no tienes todo el control sobre eso. Por eso yo preferiría tener el control sobre todo. Una práctica que uno normalmente hace es usar un par de herramientas como el SEO Quake o el WooRank para medir el estatus del sitio y buscar optimizar. ¿Estas herramientas siguen siendo fiables? Esa es una pregunta. Y la otra es, definitivamente las extensiones de dominio ayudan a posicionar el sitio. O sea, si en últimas no encuentro un .com, me vuelco a un .co o a un .biz. Entonces, de algún modo esas decisiones que uno toma, ¿qué consejo tú nos darías para que sea la mejor decisión en términos de elegir extensiones de dominio? La primera pregunta
Bueno, cuando yo pienso en business to business, pienso a veces como en Alibaba y las empresas pues globales en el comercio, ¿cierto? ¿Qué visión tiene usted acerca de esa parte de business to business acá en Colombia? Es un marketplace, un lugar donde precisamente fabricantes de productos se encuentran con compradores de productos. Como estuvo pensado inicialmente es que los compradores fueran empresas, no personas naturales como nosotros. Yo en Colombia no he logrado, los marketplaces están muy enfocados precisamente en B2C y todavía no conozco, y si alguien lo conoce que me lo comente, un marketplace B2B. Aunque hubo iniciativas, mire, yo monté la primera tienda online de Sony en el año 2004 y utilicé una plataforma de un tercero que era Todo Uno Plaza, que es una empresa de Bancolombia, y era un pequeño marketplace B2C, y ellos ya estaban empezando a hablar en el 2004 de marketplaces B2B. Estamos 13 años adelante y todavía no veo en Colombia un marketplace B2B. Si lo está pensando como un negocio o si lo está pensando como puede tener sentido, yo le digo a todos mis clientes y a quienes asesoro también que este es un momento impecable, no hay mejor momento para iniciar una iniciativa B2C o B2B en Internet y basada en comercio electrónico en Colombia, y sobre todo en temas de nicho, porque entrar a competir con empresas posicionadas grandes en travel, con un Despegar que está desde el año 2000 siendo una agencia de viajes online, es duro. Es duro por el tiempo y por la billetera que se necesita para posicionar una marca en Internet. Hoy en día, como ya es masivo, el tema de posicionar una marca o una empresa es fundamental. Simplemente mire Amazon. Amazon tiene un posicionamiento, aparte de que es una compañía que hace su trabajo impecable, lo que vende Amazon lo venden sus 15 competidores siguientes. ¿Y qué es lo que pasa? Amazon arrancó en el 97 a desarrollar su negocio de e-commerce. No es una compañía que haya invertido mucho en publicidad, es una compañía que le invirtió y le apostó a largo plazo y a una ejecución impecable en términos de sus tres grandes valores, que son precio, disponibilidad y entrega rápida. Jeff Bezos dijo, hay tres cosas claves para que usted sea exitoso en e-commerce, y lo dijo y hoy en día lo sigue haciendo: precio, disponibilidad, variedad de productos y entrega rápida. Por eso está con sus drones y mirando cómo despacha los productos de esa manera. Entonces, creo que hay una oportunidad interesante para hacer una iniciativa B2B en Colombia. Hay que investigar también lo que pasa, que cuando ya las compañías como Alibaba entran a un mercado, y miren los marketplaces B2C, Mercado Libre, díganme otro, OLX, Linio, ya entrar a competir cuando hay muchos jugadores es un poco más difícil, pero cuando uno es el primero y pega duro, creo que tiene una ventaja versus los demás. Entonces creo que hay una oportunidad interesante ahí. Es un tema complejo además, porque creo que las empresas de nuestro país todavía, a pesar de todos estos adelantos, son muy tradicionales en la forma en que compran. Las empresas, ¿no? Los consumidores normales, yo creo que ya nuestras mamás, mi mamá ya aprendió a comprar un pasaje por internet, cuando en su vida, ¿me entiende? Le tocó aprender pues a Bianca.com pero siento que las empresas todavía están muy atadas a la orden de compra, a cómo ha funcionado toda la vida la manera de comprar. No todas, hay muchas que ya están conectadas entre sí y hacen pues transacciones electrónicas a través de sistemas electrónicos de proveedores, pero son empresas, digamos, relativamente grandes. Pero sin duda creo que hay una oportunidad interesante para explorar. Para terminar, bueno, viendo que creo que esta charla fue muy interesante, me gustó, Rodrigo expuso varios temas, vi muchas preguntas y se me ocurrió algo a raíz de las preguntas. Yo creo que en el tema de Search Engine Optimization hay muchos mitos. Hay mitos de cosas que la gente cree si hago, si no hago, y preparando esta charla, aunque yo no la hice, igual me encontré con
con la idea de desarrollar una charla posterior que podemos hacer en unos meses sobre mitos alrededor de Search Engine Optimization. O sea, qué tan cierto es que si hago esto o si no hago esto. Los vamos a invitar, vamos a proponerle esto a la Cámara para que lo hagamos en algunas semanas o meses más adelante. Y creo que este es un tema de interés, además que este es un tema que ¿qué sucede? Los algoritmos de los buscadores están cambiando permanentemente, ¿me entienden? Entonces lo lindo y lo retador que tiene SEO es que hay que estar en la jugada, y hay que estar en la jugada con gente que sabe, y segundo, con una apuesta de mediano y largo plazo. O sea, SEO es algo en lo que hay que pensar para siempre. No sé si ya vieron el tema de las búsquedas activadas por voz. La gente va a empezar a buscar a través de, hey Alexa, de una receta para preparar ajiaco, y Alexa va a decir 2 papas pastuzas, 1 kilo de pollo, y hay que ir pensando también uno desde la perspectiva de marketing. Es una duda que yo personalmente tengo, y yo estoy, digamos, vendiendo Google desde el año 2005, es cómo uno va a entrar como marketer a cubrir las búsquedas de voz, ¿me entienden? Porque la búsqueda de voz, en el buscador hay una búsqueda digitada o dicha y el resultado es un anuncio o un resultado escrito, ¿me entienden? Entonces ahí creo que también el tema de SEO, no demoran en ver los buscadores cómo monetizan eso desde publicidad. Lo que sí es cierto, y lo mencionaba Rodrigo, es que desde resultados uno tiene que estar, yo creo que estos asistentes van a ir al primer resultado relevante y van a leer lo que encuentran ahí. Entonces la optimización para vos va a ser muy, muy interesante. Entonces creo que aquí hay, esto es un tema que da para que hagamos varias charlas este año y ojalá las podamos organizar. Pregunta un poco técnica acerca de mi versión mobile. ¿Cómo hago para posicionar mi versión mobile evitar que se posicione, sobre la versión de escritorio? ¿Qué debería implementar allí? ¿Un canonical o un alternate media? Un canonical. O sea, tienes 2 sitios, uno mobile y uno desktop. Canonical, si quieres. Sin embargo, ahí es donde entra el conflicto entre los dos, porque estás posicionando 2 páginas diferentes. Entonces, te van a salir los 2. Que si tienes el código adecuado y entras a la versión mobile desde desktop, te debería redirigir a la desktop y viceversa. Entonces, por eso mi recomendación es tener un solo sitio y no 2 por aparte, por ese tipo de cosas. Ok, gracias. Creo que surgen muchas dudas con respecto a un sitio versión mobile y un sitio para web. ¿Qué aplica ahí? Que he escuchado la penalización por contenido duplicado. O sea, Google lo contabiliza como un contenido duplicado y lo puede penalizar. Podría hacerlo, por eso es que hay que utilizar el canonical. Para dar a la página principal, que no sé, en mi opinión sería el desktop, ¿sí? El mobile, poner el canonical al desktop. Y pues lo que tú haces con un código, haces el switch si te acceden desde un mobile o desde un desktop. Pero nuevamente, repito, mi recomendación sería tener uno solo. Bueno, otra pregunta más. Okay. Un caso muy rápido. Tengo 3 páginas para diferentes países. Sitio .perú, .colombia y .panamá. Es la misma empresa, entonces digamos que el cliente tiene la misma página hablando estéticamente de estilos. Los estilos son exactamente iguales, pero el contenido es diferente para cada sitio. Por los estilos, Google como que intenta relacionarlo. ¿Los estilos influyen en el posicionamiento? No tiene nada que ver. No, porque si fuera así, imagínate, compras un template en un marketplace y hay 200 personas con el mismo template. No, si tienes 3 sitios diferentes, uno para cada país, mi recomendación sería hacer una estructura de subcarpetas dentro del mismo dominio y no tener diferentes dominios. Exacto. Y lo que haces es en Search Console crear una propiedad para cada carpeta y hacerle un target geográfico a cada uno para un país diferente.